Viene el mundial y creo que tenía que tomarme este espacio para hablar de esto tan importante y es que el fútbol ya no es solo un deporte, es una de las industrias visuales más importantes de la moda contemporánea. Y sé que dicho así puede parecer un poco intenso porque uno piensa, ya Valentina, o sea, cálmate. Estamos hablando de camisetas, fanáticos, un deporte, gente viendo partidos, ¿verdad? Pero mientras más uno mira todo lo que pasa alrededor del fútbol, especialmente cuando se acerca el mundial, más evidente se vuelve que ahí hay una conversación de moda enorme. Antes de que empiece el torneo, y eso ya lo hemos venido viendo todos estos días que ya comenzó todo este hype del mundial porque ya no queda nada para que comience este evento tan grande, la gente ya está opinando de las camisetas como si estuvieran en un comité de diseño. Si el cuello se ve raro, alguien lo va a decir. Si el color no les convence, eso se vuelve tema. Si una camiseta parece demasiado genérica, la gente lo siente también. Y si una camiseta de visitante está más linda que la local, medio internet se pone de acuerdo en 2 segundos. Hola, soy Valentina, soy periodista de moda, vivo en París hace 4 años y en este canal hablamos de moda con contexto, opinión y sin repetir el mismo discurso de siempre. Welcome. Y hoy quiero hablar de fútbol, pero no desde la táctica, ni desde los goles, ni de quién juega mejor, porque para eso ya hay muchísima gente experta que puede decirlo muchísimo mejor que yo. Pero a mí me interesa ver lo que ocurre alrededor. Como una camiseta deportiva termina convirtiéndose en un objeto de deseo, porque las marcas construyen su identidad visual a través de un uniforme. ¿Qué encontró el lujo en el fútbol? ¿Cómo los jugadores se volvieron íconos de estilo? ¿Y por qué ahora un jersey puede aparecer en un estadio, en una tienda vintage en París, en Pinterest o en el closet de alguien que no sabe explicar que es un fuera de lugar? Y no lo digo juzgando, porque yo también soy parte de todo esto. Porque a veces una camiseta se ve demasiado bien como para ignorarla. Tú puedes no haber visto un partido completo en meses, pero aparece una camiseta con buen color, buen corte, un aire retro y de pronto ¿ya estás pensando? Esto con unos baggy jeans y unos Adidas medio nostálgicos queda increíble. Y ese es el fenómeno que vamos a analizar en el video de hoy. Cómo una prenda pensada para jugar terminó ocupando un lugar enorme en la moda. Cómo el mundial también funciona como escenario visual. Y por qué el fútbol tiene algo que muchas marcas intentan construir todo el tiempo y es una emoción real. Para entender esta relación entre fútbol y moda tenemos que comenzar por la camiseta, como ya habíamos dicho, porque es una prenda rara y lo digo con cariño. En teoría nace para una función bastante clara: identificar a un equipo, permitir que los jugadores se muevan y marcar una diferencia visual dentro de la cancha. Pero en la práctica, esa prenda terminó cargando muchísimo más valor y una emoción que no tiene nada que ver con lo técnico. Hablemos de esto. Una camiseta puede ser objetivamente fea y aún así importante. Puede tener un cuello difícil de defender, una combinación de colores complicada o una silueta que no le favorece a nadie, pero si está conectada con el mundial, a una final, a un jugador, a una celebración familiar o a un momento específico de un país, ya tiene un valor que no depende solamente del diseño. Y eso me parece muy cool porque estamos acostumbrados a pensar que si una prenda viene de una casa de moda importante, eso es lo que le da el valor, cuando tiene una construcción impecable, cuando hace parte de un archivo de moda. Pero el fútbol lleva años construyendo un archivo sin necesidad de llamarlo archivo. Hay camisetas que tú ves e inmediatamente te llevan a una época, a una selección, a una foto, a una emoción colectiva. Y no necesites que nadie te explique demasiado porque la memoria visual ya está ahí. Por eso la gente discute cuando sale una camiseta nueva. Nadie se toma tan personal una prenda que no le importa. Y la camiseta de la selección tiene una tarea imposible y es intentar resumir a un país entero en una prenda. Y esto lo digo por Colombia, por Francia, Brasil, todos los países que quieran. Esto aplica para cada selección, para cada país. Porque durante un mundial actuamos como si ese color, ese escudo, esa gráfica, esa silueta pudieran decir algo sobre quiénes somos o cómo queremos ser vistos. Y aquí viene todo el análisis que siempre hago de la moda, o sea, de algo tan simple como una camiseta de fútbol. Salen demasiadas cosas que se pueden decir, porque en ese momento la camiseta deja de ser la prenda del fútbol para convertirse en lenguaje de moda. Ahora, como hablábamos antes, el mundial tiene algo muy especial y es que convierte la ropa en una experiencia colectiva, justamente. Normalmente cuando hablamos de estilo pensamos en una decisión personal, ¿verdad? ¿Qué me pongo? ¿Qué quiero comunicar? ¿Cómo me veo linda, lindo? ¿Y cómo quiero verme? ¿Qué quiero transmitir? Pero el mundial empieza a operar con la ropa desde otro lugar, porque aquí no se trata solamente de una persona frente al espejo, sino de grupos enteros usando los mismos colores, de familias que sacan camisetas guardadas, de personas que viven fuera de un país, como en este caso yo, por ejemplo, en París, y encuentran una prenda y un grupo de personas que la utilizan y eso los hace
sentirse más cerca de su hogar, más cerca de su gente. Ponerse una camiseta de Colombia en Colombia no es lo mismo que ponerse una camiseta de Colombia en París. En Colombia puede ser parte del ambiente, del plan, del ruido, de la emoción compartida. En cambio, aquí en París, esa camiseta se puede sentir como una afirmación, como decir, estoy aquí, pero también soy yo. Y todos los que están aquí a mi alrededor también son colombianos. Es una identidad. Y eso es muy moda, aunque no lo nombremos así. Porque en la moda no solamente se trata de verte bien, sino también de ubicarte en el mundo, mostrar pertenencia, activar memorias y permitir que otros lean algo de ti antes de que tú hables. Y una camiseta nacional puede hacer eso en segundos. Alguien la ve y te reconoce de alguna manera. Te pregunta de dónde eres, te hace un comentario, te mira diferente. Es decir, que la prenda nos abre la conversación. Me encanta. Durante un mundial, los países se convierten en una sola imagen, no solamente por sus himnos, sus banderas, sino la forma como circulan, sus colores en las calles, cómo se visten los hinchas, por cómo se diseñan las camisetas y la forma en que las marcas tratan de traducir su identidad en algo que se pueda claramente vender, usar, fotografiar, difundir y por supuesto recordar. Oigan, y eso tiene una dimensión demasiado emocional, pero también muy comercial, porque una camiseta permite que el mundial salga del estadio y entre a la vida diaria. La gente la lleva al bar, a la oficina, a la reunión familiar, a una terraza, a un aeropuerto. Y este evento se vuelve visible en nuestro cuerpo. Yo hoy no estoy utilizando nada de camiseta del mundial porque si les soy muy honesta, no tengo ni una sola camiseta de Colombia en París, pero eso va a cambiar porque voy a comprarme una, así que me puse yellow para hablar un poco de Colombia, pero anyway, continuemos. Si nos vamos un poco más al tema de la moda, las marcas, podemos decir, y esto todos lo sabemos, que las marcas entendieron hace rato que una camiseta de fútbol ya no se vende solo como un equipamiento, como algo para utilizar para un equipo específico. Nadie compra la camiseta del mundial para mejorar su rendimiento durante el partido que está viendo por la televisión. Lo compran porque quieren sentirse parte de algo, porque les gusta el diseño, les recuerda una época, o porque tienen una conexión emocional y saben que esa prenda la pueden adaptar y puede funcionar con su estilo. Y por eso los lanzamientos de las camisetas de moda cada vez se parecen más a los lanzamientos de las marcas de moda que vemos todo el tiempo. La camiseta aparece antes del torneo, se presenta con campaña, se rodea de una narrativa, se fotografía con mucho cuidado, se conecta con referencias al archivo cultural del país. Es decir, que esa conversación comienza mucho antes de que se llegue a la cancha. Y eso es muy parecido a cómo funciona el deseo en la moda. Uno no desea o quiere o sueña con una prenda porque la vio colgada en una tienda. Bueno, no siempre. La empieza a desear cuando aparece una imagen, cuando vemos a alguien que la usa y se le ve bien, cuando la campaña te vuelve a ti parte del universo y cuando entiendes que esa pieza tiene algo mucho más allá que solamente telas y costuras. Es toda una historia, es todo un lifestyle alrededor de eso. Y con las camisetas de fútbol pasa algo muy parecido, pero la diferencia es que la emoción ya existe antes de la campaña, es decir, la marca no tuvo que crear el vínculo desde cero con la gente, sino que entra en una relación que ya está ahí. Y eso puede ser un poco delicado porque cuando la marca entiende los códigos de una selección, la camiseta se puede sentir súper poderosa. Puede parecer neutra y al mismo tiempo conectada con algo que la gente reconoce, pero cuando la interpretación se vuelve superficial, se nota de inmediato, no hace falta ser experto en diseño para sentir que algo no cuadra, porque la gente reconoce emocionalmente sus propios símbolos. Por eso hay camisetas que se celebran y otras que se rechazan casi que de inmediato, porque no se evalúan como cualquier otra prenda. Se evalúan desde el diseño, sí, pero también desde el orgullo, la nostalgia y la sensación de querer explicar o decir, esto sí se siente nuestro o esto parece hecho por alguien que no entendió nada. Y una de las razones por las que esto se volvió tan visible es porque la camiseta de fútbol salió de esos lugares tradicionales. Me está dando todo el sol. Antes la asociábamos al estadio, al partido, al bar, al domingo, al grupo de amigos, pero ahora aparece en contextos completamente diferentes. La vemos con faldas, con botas, con blazers, con bolsos de diseñador, en tiendas vintage, en festivales, hasta en fashion weeks, en videos de TikTok, en tableros de Pinterest, que probablemente tienen un nombre como Football Jersey Outfit Inspo. Díganme si no lo han buscado. Bueno, si no, hay mucha gente que lo ha hecho. Porque claro, todo debe tener un nombre aesthetic. Y muchas veces funciona, no siempre, pero a veces sí. Porque la camiseta de fútbol tiene algo muy cool. Y es que no es una prenda tímida. Tiene color, tiene escudo, tiene número, nombre, textura, volumen. Y ya entra al look con una personalidad. No necesitas hacer demasiado para que diga algo. Por eso es que encaja tan bien con este estilo un poco relajado, pero que en realidad está pensada. Esta estética y esta cosa de decir, es que me puse cualquier cosa, aunque tú y yo sabemos que hubo espejo, prueba de zapatos, ajuste de proporciones y probablemente una pequeña crisis antes de salir. Y es que siento que esto permite, y aquí me devuelvo un poco al blockcore, que es una tendencia que nació más o menos en los años 2003 en Inglaterra,
porque era una tendencia que block significa como el chico, el tipo, el man, como le quieran llamar, y eran estos británicos, estos ingleses que utilizaban su camiseta para ir al bar a ver sus partidos y poco a poco esto se fue convirtiendo en algo mucho más que solamente ir al bar a ver el partido, se convirtió como en un estilo, tipo como lo combino con lo que yo quiera y salgo a la calle así, y de ahí nace el blockcore. Y lo importante es que el look nunca niega lo que es la camiseta. Es como aceptar esa energía deportiva y que ella dialogue con piezas que vienen de otro universo. Eso sí, una camiseta de fútbol no se vuelve fashion inmediatamente. A veces se ve cool y a veces parece que saliste tarde para el partido. La diferencia está en las proporciones, en los zapatos, en la caída de la prenda, en los accesorios, pero sobre todo en la intención. Porque el jersey tiene carácter, sí, no entra un outfit como una camiseta blanca básica, sino con otra historia, otros códigos, otro imaginario detrás. Y cuando lo usas bien, ese imaginario trabaja a favor del look. Ahora, cada vez que una prenda de un universo específico se vuelve tendencia, aparece como esta misma discusión. ¿Quién puede usarla? Con las camisetas de fútbol pasa muchísimo. Siempre hay alguien listo para decir que si no te sabes la historia del equipo, no deberías ponértela. Que si no puedes nombrar la alineación, mejor la devuelvas. Que si no sabes explicar un fuera de lugar, esa camiseta no te pertenece. Y entiendo de dónde viene. Claramente lo entiendo, porque para muchas personas una camiseta no es solamente una prenda bonita, es su equipo, su país, su familia, su infancia, su barrio, un recuerdo que todavía les pesa y les emociona. Entonces, claro, cuando alguien la ve en Pinterest y simplemente se la pone, pues de pronto puede verse un poco vacío, pero también es verdad que la moda siempre ha funcionado moviendo código. La ropa cambia de contexto todo el tiempo. Una prenda que nace en el deporte puede terminar en el streetwear, una prenda de trabajo puede terminar en pasarela, una prenda militar puede ir a un closet civil. Eso no es nuevo. El punto está en la mira. Puedes usar una camiseta de fútbol aunque no seas experto en fútbol, porque no creo que necesitemos hacer un examen antes de vestirnos, porque sería agotador y nadie sobreviviría y bueno, ¿dónde estaríamos aquí hablando de moda entonces? Pero sí creo que vale la pena entender que esta prenda no es una prenda vacía. Para alguien puede significar mucho, que esos colores, ese escudo o ese nombre pueden tener historia. Y ahí está la diferencia entre usar un código con cierta conciencia o convertirlo en decoración rápida. La moda puede ampliar el significado de una prenda, puede llevarla a otros lugares, darle nuevas lecturas, mezclarla con otros estilos, pero también puede vaciarla si la usa solo como estética, sin entender nada de lo que carga detrás. Y con el fútbol esa tensión se siente muchísimo más fuerte, porque la camiseta, como les decía, viene de una cultura emocional. Bueno, ahora que ya hablamos un montón de emociones y bueno, de todo este tema que gira alrededor del patriotismo, de la emoción, del fútbol y demás, que es demasiado importante y me encanta, vamos a hablar de la relación entre el fútbol y la moda de lujo. Durante mucho tiempo parecía que eran como mundos muy separados, ¿no? El fútbol tenía esa energía popular, ruidosa, emocional, de masas, y el lujo siempre se ha movido con códigos muy específicos, más cerrados, más controlados, más aspiracionales. Pero justamente esa es la conexión que termina volviéndolo más potente. El fútbol tiene una emoción que el lujo no puede fabricar fácilmente. Una campaña puede ser preciosa, tener la dirección artística más impecable del mundo, contratar a la celebridad correcta, pero lograr que la gente llore por una prenda, la guarde durante años o la defienda como si defendiera parte de su biografía, eso es otra cosa. El fútbol ya tenía esa intensidad y el lujo lo entendió. Y por eso es que los futbolistas se volvieron tan importantes para las marcas. No solamente por su fama, sino por ese tipo de conexión que tienen con el público, porque el futbolista no es una figura distante para su audiencia. La gente lo sigue, lo celebra, lo critica, lo imita, lo convierte en ídolo o en villano. Y su imagen circula muchísimo más allá del partido. Además, hoy todo alrededor del jugador se volvió contenido. La llegada al estadio, el aeropuerto, la rueda de prensa, las vacaciones, el styling, el reloj, las gafas, los lentes, la chaqueta, el corte de cabello, todo se comenta. Y claro, la moda entra ahí encantada, porque el futbolista contemporáneo ya no comunica únicamente desde la cancha, sino que su imagen sigue trabajando y trabajando y trabajando todo el tiempo. David Beckham fue uno de los más grandes ejemplos de cómo el fútbol se cruza con la moda, con la belleza masculina, con el deseo y con la idea de celebridad. Y por eso ahora vemos muchísimos perfiles distintos, desde jugadores que se acercan al lujo de una manera más evidente, hasta otros que experimentan con el styling o que usan ropa para construir una identidad más arriesgada. No todos tienen el mismo estilo y eso es justamente lo más interesante. Algunos comunican poder clásico, otros comunican exceso, otros comunican elegancia, otros riesgo, otros una imagen más limpia, más estratégica, pero todos muestran que el futbolista se volvió una imagen central y eso cambia la manera en que la moda lo ve. Y es que a mí me interesa muchísimo esta relación entre el futbolista como ícono de estilo y la moda, porque habla también de la masculinidad,
Durante décadas, el jugador de fútbol representó una idea muy específica del éxito masculino: rendimiento, competencia, fama, dinero, cuerpo, autos, relojes, disciplina, etc, etc, etc. Esa imagen sigue existiendo, obviamente, pero ahora aparece otra capa, que es la estética. El futbolista contemporáneo puede ser atleta y figura de moda al mismo tiempo. Puede estar completamente enfocado en su rendimiento y aún así construir una imagen súper cuidada fuera de la cancha. Puede usar la ropa para comunicar poder, personalidad, vanidad, control, vulnerabilidad. Y me parece bien decir vanidad sin tomarlo como un insulto, sino más bien entender que la imagen siempre ha sido eso: poder. Lo que pasa es que ahora se nota más porque todo circula mucho más rápido. Un look de llegada al estadio, por ejemplo, puede verse en redes sociales en segundos, en minutos. Una campaña puede reposicionar a un jugador frente a públicos que ni siquiera conocen el fútbol. Y una pieza bien elegida puede volverse una conversación muchísimo más allá del deporte. También hay algo importante: muchos hombres que tal vez no siguen la moda tradicional sí miran cómo se viste un futbolista. Vea pues, para algunos el fútbol puede ser una puerta de entrada para experimentar más con la ropa. Ay no, esta luz está terrible, este sol. Un jugador utilizando una pieza arriesgada puede normalizar una silueta, por ejemplo, una marca, una forma de llevar joyas o una manera menos rígida de entender la masculinidad. Y eso tiene un impacto grande, porque el fútbol sigue siendo un espacio donde la masculinidad se observa y se juzga con mucha intensidad. Entonces, cuando un jugador se permite jugar con la moda, así sea de una manera sutil, está moviendo códigos culturales. A veces lo hace de manera consciente, a veces lo hace solo porque se quiere ver cool, y honestamente ambas cosas son válidas. Volvamos a la camiseta, porque este es como el centro de todo este video. La camiseta de fútbol tiene una contradicción muy potente, y es que viene de una cultura popular, pero cada vez funciona más como objeto de deseo aspiracional. Una camiseta oficial, todos sabemos, es cara. Una vintage puede ser todavía más cara. Una edición especial se agota rápido. Una colaboración puede entrar en la lógica del hype, del querer tenerlo porque es tendencia. Y de repente, una prenda que representa una comunidad empieza a moverse con códigos que conocemos muy bien en la moda: archivo, escasez, nostalgia, reventa y colección. Eso no significa que esté mal o bien desearla, está muy bien. Una buena camiseta puede levantar un look entero, puede tener un color espectacular, una gráfica top, una caída interesante. Es decir, que puede ser una súper buena pieza para styling. Pero la contradicción existe, porque una camiseta puede representar a millones de personas al mismo tiempo, pero a la misma vez ser inaccesible para muchas de esas personas. Puede sentirse emocional, pero estar diseñada dentro de una estrategia comercial. Puede ser memoria personal, pero al mismo tiempo producto global. Y esa mezcla es muy moda. La moda siempre se ha movido entre lo que sentimos y lo que compramos para representar lo que sentimos. Es como esa dualidad entre identidad y mercado, emoción y consumo, y el fútbol amplifica esa tensión porque la escala es enorme y porque la emoción de base es muy real. Por eso, cuando analizamos la camiseta de fútbol, no vale solamente con decir, ah, sí, está bonita o no está bonita. Eso se queda corto. Claro que el diseño importa, pero la prenda también habla de pertenencia, de negocio, de nostalgia, de orgullo y de cómo esa cultura popular se vuelve deseo global. Espero que no se estén confundiendo mucho con todos estos análisis, pero es que, wow, o sea, he visto tantas marcas, tantas campañas, tantas cosas sucediendo alrededor de la moda del fútbol, demás, que yo siento que tenía que dedicar este video a eso. Ahora llevemos todo esto a la vida real, porque después de hablar tanto de fútbol, de camisetas y demás, uno termina pensando, ¿cómo me la pongo sin verme disfrazada? Yo no tengo la camiseta aquí, entonces no les puedo hacer como el styling, pero les voy a poner imágenes para que tengan un poco la idea de cómo la stylearía yo. Para mí la clave es no intentar negar la energía de la prenda. ¿Por qué? Porque una camiseta de fútbol es deportiva, es gráfica, a veces masculina, a veces oversized, a veces colorida. Y si intentas hacerla pasar por una blusa elegante, probablemente se va a sentir forzada. Lo interesante es aceptar lo que está y construir el look desde ahí. Por ejemplo, tomemos la camiseta de Colombia, la azul, la nueva que salió. Con jeans amplios se puede ver súper natural si cuidas los zapatos y los accesorios. Ahí el riesgo es que el look se vea demasiado literal. Entonces los detalles importan mucho. No sé, un buen cinturón, unas buenas gafas, un bolso cool pueden cambiar la lectura. Este es como un outfit muy casual. Con blazer me gusta, pero hay que tener cuidado. Si el blazer es demasiado corporativo, puede parecer que saliste de la oficina y no tuviste tiempo de cambiarte para ir a ver el partido. Yo buscaría algo tipo así, como con buena estructura, que no compita con la camiseta y que tampoco la vuelva demasiado seria. Con falda puede quedar muy cool. Una mini o una pieza más femenina puede hacer que el jersey se sienta menos obvio. Me gusta cuando el look no intenta disfrazar la camiseta, sino ponerla en conversación con algo que viene de otro mundo. Por eso, faldas todas. Y si la camiseta es vintage, para mí ya tiene medio camino ganado. Las camisetas vintage suelen tener colores, cortes
y como tipografías que se sienten más vívidas, más como Polaroid, digámoslo así, por ejemplo, como la de Agua Bendita. Y eso las hace súper bonitas con cualquier tipo de prenda neutra que quieras utilizar, tipo unos pantalones palazzo blancos, beige, incluso una falda, pero que sean como colores neutrales que vayan con ese vibe vintage, me encanta. Hay muchas otras ideas, pero como este video no es de styling, pues he terminado con estas ideas. Luego les pondré más ideas si quieren ver o los outfits que yo me voy a poner. Y lo que más me interesaba de todo este tema y de todo este video que quise hacer hoy era esa contradicción. La camiseta de fútbol viene de una cultura popular, pero se convierte en objeto aspiracional, pero no puede ser accesible. Puede representar identidad, pero ser producto global. Puede tener una carga emocional muy real y formar parte de una estrategia comercial perfectamente calculada. Y esa tensión no le quita valor, sino que lo vuelve mucho más interesante. Porque la moda vive muchas veces desde ese lugar incómodo, entre lo que sentimos y lo que compramos, entre lo que nos representa y lo que las marcas convierten en deseo, entre la memoria y el mercado. La marca no necesita, cuando es de fútbol, crear una historia porque la historia ya existe, sino encontrar una manera inteligente de amplificar esto y explotarlo de manera evidente. Entonces, cuando digo que el fútbol ya no es solo deporte, no lo digo solamente porque las camisetas estén en tendencia o porque ahora veamos a jugadores sentados en el front row de una Fashion Week, sino porque el fútbol es una industria visual enorme. Tiene prendas cargadas de memoria, de símbolos que la gente reconoce de inmediato, personajes que se vuelven íconos, comunidades, archivo y además una capacidad brutal para generar emoción. La moda no se inventó ese poder visual del fútbol, simplemente lo empezó a ver desde otra manera. Y lo digo porque el fútbol funciona como una industria visual enorme. Tiene prendas cargadas de memoria, de símbolos, de gente, de personajes que se vuelven íconos de comunidades súper intensas, archivo, deseo y esa capacidad brutal de generar emoción. Así que en este mundial también quiero estar súper pendiente de qué camisetas se vuelven más memorables, quién las entiende mejor, qué marcas entienden mejor esa cultura del fútbol, qué jugadores van a convertir esta vez su imagen en tema de conversación y cómo una prenda deportiva sigue demostrando que vestirse también puede ser una forma de pertenecer. Quiero leerlos en comentarios. ¿Ustedes tienen alguna prenda o camiseta de fútbol que les recuerde a algo? Puede ser de su país, de su equipo, de un mundial, de su familia. Y también quiero que me digan si creen que esta obsesión, fashion, por las camisetas de fútbol es una bonita forma de resignificarlas o si ya estamos convirtiendo algo de cultura y de historia en una tendencia más. Porque yo todavía no sé si tengo una respuesta cerrada, pero sí sé que como tema de moda me parece demasiado interesante. Nos vemos en la próxima.